Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que cuando eran niños veían pero que muy lejano el año 2001, nos reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre 2001, una odisea espacial de Stanley Kubrick. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual llamado Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando Carrillo Fink, comentamos películas que nos marcaron a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a comentar una película que me da miedo presentar. Es una película que pienso que es una obra maestra del cine, que tiene un lugar en la historia del cine similar al Ciudadano Kane, un lugar similar a Psicosis, ¿no?, de Hitchcock, un lugar similar al Séptimo Sello de Ingmar Bergman. Es decir, una película de las que marcan una época, una película de las que marcan un género para siempre, que ya el género que tocan no vuelve a ser lo mismo después de estas películas. Es una película de ciencia ficción llamada 2001, Odisea del Espacio, dirigida por el cineasta estadounidense Stanley Kubrick, que, como bien se sabe, pasó quizá más de la mitad de su vida viviendo en Europa, en Londres, para ser específicos, en las afueras de Londres, y que hizo varias películas que hoy en día son consideradas obras maestras del cine, como La Naranja Mecánica, como Cara de Guerra, como El Doctor Insólito, como Lolita, como Senderos de Gloria, o como también se le llama La Patrulla Infernal. Es decir, es un cineasta que hizo varias obras maestras del cine, pero que, a mi parecer, su película más relevante, su película más trascendente a nivel historia del cine, es esta, 2001, Odisea del Espacio. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque me parece que es una película que replantea el lenguaje cinematográfico en muchos sentidos, replantea el montaje, replantea la narrativa de una historia que, que nos habla en un sinfín de abstracciones, de imágenes abstractas, imágenes de las cuales se pueden obtener significados varios desde el comienzo, que nos hace toda una introducción en la prehistoria, una introducción en la que vemos a unos simios convertirse en algo más que simios. Y esto se debe a la intervención de unos extraterrestres que colocan un monolito que les da inteligencia y que provoca que por primera vez utilicen algo de la naturaleza como una herramienta. Y esto es un hueso de un jabalí que lo utilizan como arma para asesinar, o para, digamos, matar, cazar, no sé cómo se le puede decir, a otro jabalí y comérselo. Entonces, pienso que esta es una obra que nos habla sobre la trascendencia, sobre cómo un ser, una entidad puede convertirse en algo mayor
a lo que ya es. Pienso que es una obra que nos habla de un modo muy conceptual sobre cómo el ser humano puede convertirse en algo más allá de un simple animal con conciencia propia, y el ser humano se puede convertir en un ser, en una entidad, en un animal con, con una conciencia que no solo está basada en sus necesidades básicas de comer, de dormir, de cubrirse, de protegerse del sol, de la lluvia, sino el ser humano como alguien de, capaz de sentir empatía, capaz de sentir eh, compasión, y esto lo contrasta Kubrick en el último capítulo de la película. Es decir, en el primer capítulo de la película vemos a unos simios convertirse en algo más que simios, y en el último capítulo de la película vemos a los humanos o a un humano convertirse en algo más que un humano. Y esto, por supuesto que así como suena, desde luego que está inspirado por los escritos de Friedrich Nietzsche, o Nietzsche. Eh, por supuesto que está basado en el superhombre de Friedrich Nietzsche, pero que Kubrick escogió el género de la ciencia ficción para hacer toda esta metáfora de el hombre convirtiéndose en algo más que un hombre. Y esto lo logra haciendo referencias muy claras a Nietzsche, como con la música, con el tema de Así hablaba Zaratustra. Al utilizar este tema musical, nos está haciendo una referencia a una obra literaria, ¿no? Y a una obra literaria en la que desde la introducción se nos habla, se nos empieza a plantear la idea de una evolución humana, de ser algo más que un simio con identidad. Y para esto, Kubrick contactó al escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke. Le dijo que le gustó mucho un cuento corto que se llamaba El Centinela. Kubrick venía de haber hecho Lolita y haber hecho El Doctor Insólito en Inglaterra. Entonces Kubrick era como la gran revelación. Era una especie de Tarantino, lo que fue Tarantino en los 90, ¿no? Después de Perros de Reserva, después de Pulp Fiction, Kubrick era eso. Después de Lolita, después de El Doctor Insólito, era como este joven director que es la súper gran promesa de Hollywood o del cine, incluso hasta del cine mundial. Entonces Kubrick contrató, por decirlo de algún modo, a Arthur C. Clarke para convertir este cuento, El Centinela, en un guión cinematográfico. Pero la historia es larga entre ellos dos, entre cómo se escribió la película, pero finalmente el resultado fue que Arthur C. Clarke terminó escribiendo una novela llamada 2001, Odisea del Espacio, y Kubrick terminó escribiendo terminó filmando una película llamada 2001, Odisea del Espacio, y Arthur C. Clarke dijo, los créditos de mi novela deberían ser una novela escrita por Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick, y los créditos de la película deberían ser una película escrita por Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke. En otras palabras, tuvieron diferencias creativas,
las famosas diferencias creativas, y Kubrick hasta llegó a contactar a otros escritores de ciencia ficción que se negaron a participar por deferencia y por lealtad a Arthur C. Clarke. Entonces Kubrick finalmente hizo lo que quiso y Arthur C. Clarke hizo lo que quiso. O sea, cada quien hizo con su producto lo que quiso, y la película finalmente es muy abstracta, muy metafórica, y la novela es mucho más literal. Entonces, para el que quiera entender más de la película, la novela les explica muchísimo. Pero Kubrick, si alguna vez se negó a explicar, por decirlo de algún modo, de qué trataba su película, por ahí recientemente, en años recientes, salió a la luz una entrevista en la que Kubrick habla sobre el último capítulo de la película en términos muy claros y muy llanos, en el que nos habla de una manera muy literal sobre qué es lo que pasa, y nos dice lo que le pasa a este personaje en el último capítulo de la película es que llegan estos y le hacen esto y él experimenta esto. Y no lo voy a decir porque estaría estropeando la película para todos aquellos que no la han visto, pero Kubrick sí llegó a dar una explicación que básicamente es como lo mismo que sucede en la novela de Arthur C. Clarke. Pero hay muchas cosas, pienso yo, que decir sobre esta película, y para eso le paso el micrófono a mi compañero y amigo Paquito Rodríguez. ¿Tú cómo viviste 2001 Odisea del Espacio, Paquito? Hola Fernando, pues fíjate que es una película que siempre me gustó. Cuando era muy pequeño, sí me parecía muy complicada y muy difícil de entender, pero me atraía por dos razones, porque salían cavernícolas y era una forma como de ver dinosaurios y a mí me gustaban mucho los dinosaurios. Entonces yo veía cavernícolas, bueno, veía a este hombre primitivo, yo les decía cavernícolas, veía ese de tigre dientes de sable y esa etapa me gustaba. Y cuando veía las cosas del espacio, pues yo decía Star Wars, yo venía de estaba obsesionado con la Guerra de las Galaxias, entonces cualquier cosa que fuera en el espacio para mí era Star Wars. Pero poco a poco fui creciendo y fui entendiéndola más y fui aprendiendo a disfrutarla más. Me parece que es una película de ciencia ficción y que enarbola el título de ciencia ficción, porque Star Wars no es una película de ciencia ficción, Star Wars es una película de fantasía que ocurre en el espacio. Y 2001 sí es ciencia ficción, sí trata de utilizar la ciencia para crear una ficción, un drama, y a partir de los misterios del conocimiento, construir una obra dramática. También es bien importante reconocer que 2001 es una película necesaria para que exista todas estas películas que salieron después. O sea, sin 2001 no habría Alien, no habría Star Wars, no habría Dune, no habría tantísimas y tantísimas películas que pudieron encontrar un espacio gracias a que Kubrick demostró que era posible. Los efectos visuales de Kubrick son prácticos 100%, no existían las poderosas computadoras que conocemos hoy en día. La mayor parte de estos efectos son efectos fotográficos, efectos de luces, lentes especiales, construyó escenarios, eh, iluminó con dispositivos novedosos, y además esta película se filmó
o se empezó a producir antes de que el hombre llegara a la luna. Entonces había muchos elementos científicos del viaje espacial que eran teóricos, que no eran prácticos, que no se habían vivido, que no se habían experimentado, salvo bueno, había cosmonautas, había personas que habían hecho vuelos al espacio, Laika ya había volado y se quedó volando, ya había experiencias, pero no habíamos tenido el aterrizaje en la luna que tuvimos. Y además es fascinante ir viendo esta película y descubrir que van construyendo una realidad. Hizo toda una semiótica para las naves, o sea, una señalización, un diseño para las señalizaciones en las naves espaciales, resuelve el problema de la gravedad en el espacio, haciendo que esta nave gire y que genere una suerte de gravedad, crea el concepto de inteligencia artificial, o bueno, no lo crea, pero lo explota, este concepto de inteligencia artificial. Es una serie de apuestas sumamente arriesgadas y costosas que permitieron que otras obras menos arriesgadas, pero igual de divertidas o de importantes, se pudieran hacer. Los efectos especiales de 2001, el día de hoy, siguen siendo sorprendentes. Los actores que interpretan a los hombres primitivos hicieron un estudio profundísimo de los primates y de los movimientos de diferentes tipos de homínidos y vaya, son sumamente creíbles. Uno entra en la convención muy rápidamente y si bien cada vez más es notorio que son trajes, disfraces, no son más irreales o no rompen más la convención que, por ejemplo, los monos o simios, perdón, digitales del planeta de los simios de las versiones más recientes. Cuando tú sabes que es un efecto especial lo que estás viendo, pero tienes la capacidad personal de apagar tu crítica y de aceptarla como convención, como realidad, ese efecto funciona. Pero hay efectos de 2001 que hoy en día con un Blu-ray y una pantalla grande he puesto a prueba a la gente para que me digan cómo lo lograron y nadie adivina cómo lograron ese efecto especial, salvo aquellas personas que ya lo sabían. Para muestra la escena de la pluma que está flotando en el aire, que va flotando en el espacio, que es una cosa súper sencilla, pero que es un efecto especial que el día de hoy sigue funcionando. Es una magnífica obra cinematográfica que además tiene un lenguaje cinematográfico muy maduro, muy estudiado. No sería, por supuesto, la última película de Kubrick. Kubrick tenía muchísimos años por delante, pero considero esta una de sus obras más importantes en la historia del cine. Quizá no sea su mejor obra, hablando de su filmografía personal, eso ya será debatible, pero definitivamente es la película más importante para la historia del cine, porque abrió las puertas a un mundo enorme de posibilidades cinematográficas y de efectos especiales. Del mismo modo que George Lucas, cuando funda Industrial Light and Magic, construye, transforma, reconstruye, reconfigura, esa es la palabra que buscaba, reconfigura el negocio del cine. Porque cuando George Lucas dice no existen compañías que se dediquen a los efectos especiales y para mi película voy a tener que fundar una porque necesito tener una compañía de efectos especiales, él transforma el mercado del cine.
y hasta la fecha Industrial Light and Magic es la bandera, la banderada de toda la tecnología cinematográfica. También tenemos que reconocer que los trabajos de los actores no son para nada menos, quiero decir que el trabajo actoral es merecedor del director. A mí me parece que lo único que yo le critico y que es algo que veo en todas las películas de Kubrick es que Kubrick tiene una estética muy peculiar, muy como del Art Deco de los años 60, que persiste todavía en sus películas más recientes, hasta quizá Full Metal Jacket. Ya en Full Metal Jacket yo ya no la veo tanto, pero en Naranja Mecánica, en todas estas películas yo veo mucho esa estética. Y es algo que me rompe un poco la convención, porque la película se supone que ocurre en el nuevo milenio, por eso se llama 2001, porque es el primer año del nuevo milenio, pero tiene una estética, los peinados, la ropa, los colores, los muebles, son muy de los años 60, son muy art deco, y eso me incomoda un poco. Pero vaya, eso ya es a nivel subjetivo, a nivel personal, porque, pues por supuesto, en sus tiempos eso era sumamente moderno, ¿no? Lo mismo nos va a pasar a todos. Cuando veamos Blade Runner 2049 en el 2049, pues no va a coincidir, porque los cineastas y los artistas fantasean el futuro, no lo predicen, aunque sí hay algunos elementos tecnológicos que predijeron de cierta forma Kubrick y Arthur C. Clarke, como las tabletas, por ejemplo. Fue un interesante diseño que no se volvería realidad hasta que la tecnología alcanzó al concepto, y pues ya en el siglo XXI pudimos ver que efectivamente las tabletas son una realidad. Es una película 2001 que yo disfruto, que me gusta, que veo constantemente. Es un Blu-ray que vale la pena comprar, porque esta película sí se ve bien en alta definición, se nota la alta definición y la calidad es fantástica. Fue una película filmada en gran formato, en formato cinematográfico, y es una maravilla, una belleza de fotografía. Pero te devuelvo el micrófono, Fernando. Gracias por este espacio. Muchas gracias, Paquito. Súper interesante todo lo que nos comentas. Estoy de acuerdo contigo. Kubrick abrió la puerta con esta película a que existieran películas como Star Wars, como Alien, y como hoy en día incluso esta película de Cuarón, Gravity, que fue comparada mucho con 2001, Odisea del Espacio, y que me parecen pertinentes las comparaciones, porque creo que en cuanto a efectos visuales, Alfonso Cuarón eh, logra hacernos sentir que estamos en el espacio. Y es algo que Kubrick en 1968 lo logró, y como tú dices, esos efectos hoy en día siguen siendo sorprendentes. Y son efectos de, como dices, de antes de que el hombre llegara a la luna. Entonces tuvieron que imaginarse cómo se vería la Tierra desde afuera, desde el espacio exterior, porque todavía no había una fotografía así lejana de la Tierra. Entonces, es interesante cómo cuando vemos tomas en las que en el fondo está el planeta Tierra, lo único que vemos es mar. Vemos mucho mar, vemos mucho azul y no vemos nada de tierra. Es interesante porque si no tenemos el dato de que el hombre todavía no había llegado a la luna en ese entonces, se nos puede pasar facilísimo. O sea, simplemente vemos en el fondo un planeta azul
y con la mano en la cintura nos la creemos que estamos viendo la Tierra, pero hoy en día sí podemos notar que eso les falló, por ejemplo, ¿no? Que no vemos nada de tierra, vemos pura agua. Sin embargo, pues no, digamos, no es algo que demerite la película, ¿no? También coincido contigo, algo que hoy en día como que se siente raro es ver esa estética art deco que le gustaba tanto a Kubrick y que también la muestra en La Naranja Mecánica. Entonces, eso hace que la película se sienta muy de la época. Es decir, se nota que es una película de los años 60 y eso nos puede llegar a sacar en ciertos momentos de la ficción, pero como tú dices, pues en ese momento eso era como lo moderno, ¿no? También me parece muy interesante lo que mencionas de la tecnología, de cómo se avienta, cómo Kubrick se aventura a especular junto con Arthur C. Clarke sobre cómo sería la inteligencia artificial en el futuro, por ejemplo, y esta máquina que resulta ser el villano de la película, esta máquina que se supone que es infalible y que pues al final creo que queda la discusión pues en efecto es infalible. Lo que pasa es que los humanos la confundieron y eso me parece interesantísimo. Todo ese episodio de la película en la que el hombre se está peleando con la máquina me parece terrorífico. O sea, hasta la voz de la máquina es esa voz inexpresiva totalmente, que de repente sí deja ver dejos de atisbos de emoción, pero cuando deja ver atisbos de emoción, no son emociones bonitas, por decirlo de algún modo. No está mostrando compasión ni empatía, está mostrando soberbia. Entonces, este villano es increíble porque eso es una bola, una lente que tiene un puntito rojo en el centro y escuchamos su voz y nos va metiendo Kubrick en este capítulo como de película de terror en el que el ser humano en este viaje a Júpiter se topa con que la máquina se le está volteando, la máquina que se supone que los está cuidando, la máquina que los está manteniendo vivos, de repente se vuelve el villano y es un capítulo impresionante. Todavía pienso que la tensión que se construye, la, el miedo que llega a experimentar el personaje protagónico al estarse enfrentando pues a este antagonista implacable, creo yo que es una tensión sofocante que logra Kubrick. Y también lo que nos mencionas de la tableta, la tablet, es impresionante cómo vemos a estos dos personajes que parece que tienen un iPad o perdón por el comercial, o que tienen una tableta de cualquier otra marca, y están viendo la transmisión televisiva en esta tableta que tiene hasta las dimensiones correctas que corresponden a lo que vivimos hoy en día, ¿no? Claro, hay otras, por ejemplo, otras especulaciones tecnológicas que fallan, como cuando se mete a la cabina de teléfono para hacer una videollamada y que vemos que hay una cabina telefónica para hacer videollamadas, ¿no? Eso pues obviamente que no corresponde con la realidad. Hoy en día podemos hacer videollamadas desde un aparatito chiquitito que se llama smartphone y
ahí sí le falló a Kubrick, ¿no? Ese es un momento que hasta resulta un poco risible o cómico verlo hoy en día, cómo se tienen que meter a una cabina telefónica para hacer una videollamada. Pero sí, ¿no? Es impresionante la especulación científica que se hace y los efectos visuales y la factura de la película, la manufactura, que como bien mencionas, al verla en alta definición, es impresionante. Y yo recuerdo haberla visto por primera vez en alta definición contigo en el Blu-ray que tú compraste y me recuerdo que los dos estábamos fascinados, impresionados de lo bien que se ve la película en HD porque es una factura impecable y para esto pues Kubrick lo que hizo fue recurrir a una tecnología de la época que se llamaba Cinerama y Kubrick que era un obsesivo de la tecnología, o sea, todo estaba siempre buscando la punta de lanza en los avances tecnológicos en todos los sentidos, tanto para hacer sus películas como para su casa, para tener una computadora personal en su casa, siempre estaba buscando lo nuevo en la tecnología. Entonces encontró este formato de Cinerama que te daba una calidad extra porque se filmaba en película de 65 milímetros que después se terminaba en 70 milímetros. Entonces eso nos da un negativo de película mucho más grande, el doble de tamaño de la película normal de 35 milímetros y creo que eso ayudó muchísimo a que hoy en día podamos apreciar la película en proyecciones de 4K o de 2K, digamos, en una sala cinematográfica o en una televisión, en el Blu-ray HD tan solo, y podamos maravillarnos de la estética, de lo bien que se ve la película, de lo impecable que es la factura, porque pues sí, la verdad, Kubrick echó la casa por la ventana, se aventó a hacer los efectos especiales más innovadores que se hubieran visto jamás y eso lo hizo conscientemente, lo hizo con toda la intención de hacer una película de ciencia ficción eh, que nos dejara perplejos, tanto a nivel temático como a nivel visual, como a nivel de conceptual de ciencia ficción. Y y con esto te devuelvo el micrófono, Paquito. Gracias, Fernando. Pues efectivamente 2001, una gran película, un documento importantísimo para la historia del cine. Si usted se quiere empapar de cultura cinematográfica, tiene que ver esta película. Es curricular, como dice nuestro amigo Víctor Domínguez. Y bueno, realmente, aparte de que la película es importante para la historia del cine y que tiene características harto relevantes de factura cinematográfica, la película no es aburrida. Es verdad que sobre todo el tercio final es muy conceptual, no es muy, iba a decir congruente, pero eso no es lo que quiero decir, no es algo, es algo muy subjetivo, muy simbólico. La película realmente vale la pena, no aburre y además es relativamente fácil de conseguir. Por otro lado, si usted está ya abriendo las puertas a la ciencia ficción y le empieza a gustar este tipo de cine, un cine un poco más complicado, pues ya puede seguir puede abrir más sus horizontes y ver otras películas como pues Dark City de Alex Proyas, por ejemplo, o bueno, un poquito la película de Christopher Nolan, esta
¿cómo se llama? Iba a decir Inception, pero no es Inception, es Interstellar, aunque toda proporción guardada, por supuesto. No estoy diciendo que sean igual de buenas, solo que es parte de este género. Son películas que utilizan conocimiento científico y teorías científicas para construir drama a partir de ellas. Yo quisiera mandar muchos saludos a nuestros sospechosos comunes, a los escuchas que nos han seguido. Les recuerdo que estamos disponibles en Spotify, en YouTube, en Facebook y que cualquiera de esas 3 versiones, ahí estamos. Mucha gente no sabe que este podcast también tiene trivias visuales. Los que nos ven en YouTube o los que ven el video, pues descubrirán que hay una serie de trivias que van apareciendo conforme vamos hablando. Esta es una extrita para los que nos ven en video, para que si ya ustedes escucharon algún episodio, a lo mejor les guste revisitarlos y leer esas trivias. Las empezamos a poner ya en esta temporada 2022 y un poquito todavía en la temporada anterior. Y bueno, yo quiero como siempre mandarle un abrazo, un saludo y un agradecimiento a Carolina, que es la que me permite estar aquí, la que me echa porras, la que está detrás de cámara. Es el comentario no grabado, es la opinión, es la que nos ve en vivo, es nuestra fan número 1 y la amamos y adoramos. Muchas gracias a ti también, Fernando, porque este es tu tiempo que también me compartes y es algo que yo disfruto muchísimo. Muchas gracias, Paquito. Y no quisiera yo despedir este capítulo sin mencionar la música de la película, lo interesante que fue cómo se conformó en la banda sonora musical, porque Kubrick inicialmente tenía pensado hacer mandar a hacer un score, ¿no? Lo que le llaman el score cinematográfico, es decir, la música de la película, como el score que tuvo Lolita, como el score que tuvo La Patrulla Infernal. Entonces Kubrick tenía pensado utilizar una música compuesta específicamente para la película. Sin embargo, mientras editaba la película, empezó a agarrar, a tomar música de los grandes clásicos para acompañar las imágenes, para darse como una idea de lo que quería él, más o menos como transmitir a nivel musical. Y entonces tenemos este comienzo y este final con la obra Así hablaba Zaratustra de Richard Strauss. Tenemos esta secuencia histórica de las naves espaciales con el Danubio azul de Johann Strauss II, que hoy en día es imposible imaginarse esa película sin el Danubio, perdón, esa escena sin el Danubio azul, ¿no? También utilizó música de Giorgio Ligeti, que ya era un compositor más bien contemporáneo, que pues ya no estamos hablando de un vals, sino estamos hablando de música que muchos llaman rara, música que muchos llaman como caótica, ruidosa. O sea, Giorgio Ligeti es un maestro de esta música contemporánea, moderna, o quizá se le puede llamar posmoderna, que muchos llaman como música ya que se sale de lo tonal en muchas ocasiones. Y también utiliza música de Giorgio Ligeti. Y para cuando ya estaba compuesto el score para la película de 2001, Kubrick se arrepintió porque sintió que simple y sencillamente no le llegaba
a lo que él había logrado con esta banda sonora provisional compuesta de obras ya previamente grabadas y tocadas por orquestas en diferentes partes del mundo. Y resultó que dijo, es que este score que mandé a hacer no le llega a los clásicos. O sea, ¿para qué voy a mandar a hacer un score si tenemos a los clásicos? Y el cine de Kubrick nunca volvió a hacer lo mismo a partir de esto. Siempre utilizó música que ya existía, ¿no? Si bien también mandó a hacer score para algunos momentos de Full Metal Jacket, para algunos momentos de Ojos Bien Cerrados, pero ya a partir de esto comenzó a utilizar música previamente grabada porque se dio cuenta que le podía dar una intensidad a sus escenas que no se podía conseguir simplemente con un score, y decía, si ya tenemos a los clásicos, ¿por qué vamos a recurrir a música nueva? Y eso, pues creo que se puede ver la influencia de eso específicamente en dos directores contemporáneos. Uno sería Martin Scorsese y el otro Quentin Tarantino. Creo que se ve la influencia brutal que tuvo esta manera de construir la banda musical de la película de Kubrick, con música clásica, ¿no? Música sinfónica previamente grabada. En El Resplandor también hace gala de este talento que tenía para tomar música prestada, ¿no? Woody Allen es otro director que también no se puede concebir su cine sin el hecho de que la música es prestada, ¿no? Básicamente toma literalmente de su colección musical de viniles, y con esto va construyendo la banda musical. Entonces no quería yo despedir el capítulo sin hacer énfasis en esto, en la música de la película, que la eleva, pienso yo que es como la cereza en el pastel, lo que eleva la película al grado de clásico del cine. Y pues bueno, pues no me queda más que agradecer, al igual que Paquito, a todos los que nos escuchan, agradecerle a Carolina por permitirle compartir este tiempo con nosotros, y agradecerle también a Paquito por su tiempo y la disposición de compartirnos sus comentarios y su tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos como seres humanos, en mi humilde opinión. Y pues y por lo mismo les agradezco a ustedes el tiempo que nos han dedicado, y con esto me despido. Nos vemos a la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!